Hola, bienvenidos a Palabra y Espíritu, un espacio donde abordamos diversos temas sobre el cristianismo y ofrecemos respuestas a la luz de la teología reformada. En este programa iniciaremos una serie sobre ¿es razonable ser cristiano en el siglo XXI? Una pregunta inquietante dado el creciente secularismo al cual usted y yo día a día estamos sometidos. Y en esta serie deseamos responder a muchas de estas dudas. ¿Es razonable ser cristiano? Le invito a que me acompañe en este primer episodio donde hablaremos sobre ¿por qué debo escoger o por qué puedo escoger el cristianismo? En medio de una diversidad de ofertas religiosas de todo índole, orientales, occidentales, incluso tenemos el resurgimiento de algunas de las religiones antiguas, nórdicas, griegas, prehispánicas. ¿Por qué pensar que el cristianismo es una opción racional? ¿Acaso las demás religiones no aportan los mismos elementos lógicos racionales para creer en ellas? Y seguramente usted, al igual que yo, nos habremos preguntado en alguna ocasión, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Acaso hay algo de malo en que una persona crea en una religión y no en otra? ¿Es posible pensar que mi religión es mejor que las demás? ¿Es posible además suponer que todas las religiones buscan lo mismo? Tenemos que ser honestos, y si usted y yo hacemos un estudio, aunque sea somero, de las diferentes religiones, nos daremos cuenta que en realidad hay más diferencias que puntos de acuerdo. De tal forma que cuando vemos sus diferentes relatos, sus diferentes dioses, sus diferentes textos sagrados, no nos queda más que concluir que no son la misma cosa. Las diferentes religiones no son iguales. En lo único en lo que sí coinciden todas es que ofrecen al ser humano la posibilidad de tener contacto con alguna deidad o algún elemento de índole superior. Bien, tal vez usted diga, pero se supone que todas llevan a Dios. Todas las religiones de una forma u otra nos ofrecen una deidad a la cual podemos acceder. ¿O no es así? Bien, para esto permítame ponerle un ejemplo. Permítame presentarle a estos tres pequeños. Como usted puede observar, son completamente diferentes. Sin embargo, tienen algo en común. Los tres se llaman Juan. Y entonces es obvio que aunque comparten el mismo nombre, no son la misma persona. Y de aquí podemos obtener una de nuestras primeras afirmaciones en cuanto a los diversos dioses en esta multiplicidad religiosa en que vivimos. Y es que igualdad de nombre no es igualdad de identidad. Seguramente usted conoce a alguna persona que comparte su mismo nombre, pero no son la misma persona. Lo mismo sucede en términos de religiones. El hecho de que compartan un nombre común llamado Dios no significa que sean el mismo. Bien, si usted y yo hacemos este estudio, llegamos a la conclusión definitiva que las religiones no son iguales, ni tienen los mismos dioses, y que es, permítame decirlo, hasta cierto punto un poco necio afirmar que son el mismo Dios. Ahora,
Permítame decir que los dioses que se presentan los podemos englobar en dos grandes categorías: dioses personales finitos. Estos dioses personales finitos son seres humanos a los cuales se les ha elevado a un nivel de deidad, porque son proyecciones humanas con los mismos defectos, los mismos errores, aciertos, pero a los cuales se les llama dioses. Simplemente haga usted un recorrido por la mitología griega y se va a dar cuenta que los dioses eran vengativos, coléricos, promiscuos, es decir, cualidades humanas que ahora se han trasladado a un ser que se llama Dios. Estos dioses personales finitos tienen un limitado rango de acción, y así tiene usted el dios del mar, el dios del sol, el dios del aire, el dios de la guerra, lo cual invariablemente nos va a llevar a un politeísmo. Debido a su limitado rango de acción, esto requiere más y más dioses. Por ejemplo, tomemos el caso de nuestros pueblos prehispánicos y nos vamos a dar cuenta que hay muchos dioses incluso para un mismo asunto. Se dice que hay muchos dioses relacionados con el maguey, aunque seguramente usted habrá escuchado de la diosa Mayahuel. Entonces, estos dioses personales finitos no son más que humanos amplificados y elevados a la categoría de dioses. El siguiente grupo de dioses son dioses personales infinitos, impersonales infinitos, los cuales propiamente los encontramos en las filosofías orientales. En estas se habla de una gran alma universal, una gran alma cósmica de la cual todos los seres participan. Y así, los seres vivos no son más que emanaciones de esta gran alma universal o esta gran alma cósmica. El problema de estos dioses impersonales infinitos es que invariablemente nos llevan al panteísmo. Todo es Dios. Si la piedra es emanación de esa gran alma cósmica, la piedra es Dios. Y no le sorprenda que en algunas partes, como por ejemplo en Japón, las montañas también se consideren sagradas e incluso parte de esta deidad. Recuerde el llamado Monte Fuji o el Monte Fujiyama. El problema, dijimos, llevan al panteísmo. Todo es Dios. Sin embargo, tenemos que resaltar que solamente la fe que tiene sus raíces en las escrituras judías y en las escrituras cristianas nos presentan al único Dios personal infinito. Un Dios que es trascendente, todopoderoso, toda ciencia, todo conocimiento, toda gloria, pero además un Dios personal que puede entrar en comunicación con sus seres humanos, creación suya, y como dice la Biblia, este Dios desea tener una relación personal con sus criaturas humanas. De tal manera que, honestamente, afirmar que todas las religiones son iguales es un verdadero error. Y afirmar que todos los dioses, independientemente del nombre, son el mismo, también es un verdadero error. Pero por otra parte, hay algunas personas que dicen que tener fe en algo sobrenatural es tener una fe ciega. Es como dar un salto irracional al vacío, esperando a alguna mano que salga a nuestro encuentro
nos sostenga y evite una estrepitosa caída. Bien. Porque después de todo, argumentan, vivimos en una era científica, de tal forma que tener fe en lo sobrenatural es llanamente anticientífico, ¿o no? Pues bien, permítame desenmascarar uno de los errores que solemos cometer. Y es que pensamos que la fe es algo ciego, algo que carece de evidencias. Y pensamos que tener fe es simplemente creer por creer. Pero ¿sabía usted que la Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario, dice que la fe es confianza? Una de las tantas definiciones de fe es confianza. Y entonces tenemos que hablar y decir ¿qué es la confianza? Bueno, la confianza se basa en las evidencias, se basa en los análisis de causa y efecto. Y esto nos permite tener confianza con base sólida, una confianza con base en evidencias. Además, recuerde usted, la confianza no se otorga así porque sí. La confianza se gana o bien se construye. De tal manera que la fe verdadera se basa en las evidencias. La fe verdadera analiza lo que tiene enfrente, sopesa las evidencias y haciendo uso de una honestidad intelectual, pone su confianza en aquella cosa u objeto que se le presenta enfrente. Lo mismo se dice en cuanto a la relación con ese ser superior que llamamos Dios. Permítame ponerle un ejemplo. ¿Usted confiaría en el Chapo Guzmán o en su grupo de sicarios para que cuiden a su hija, a su novia, a su hermana? Seguramente me va a responder que no. Usted no confiaría en el Chapo Guzmán ni en cualquier líder de los cárteles de drogas. ¿Por qué usted no confiaría? Simplemente porque usted sabe quién es el Chapo Guzmán. Y con base en ese conocimiento, sabe que no se le podrá confiar la vida de su hija sin que ésta esté expuesta a algún peligro. No se puede confiar porque sabemos los resultados de sus acciones evidentes. También tenemos que ser honestos. Existe la fe ciega, pero esta fe es cuando se deposita en algo que no es congruente con las evidencias o congruente con la realidad. Tal vez usted haya escuchado acerca de esta teoría que dice que la Tierra, nuestro planeta, es plano. A pesar de las múltiples evidencias que tenemos a partir de los vuelos espaciales que nos presentan al planeta Tierra como una esfera, existe gente que piensa que la Tierra es plana. Y en este caso tenemos que decir, esa creencia en una Tierra plana no se ajusta a las evidencias. Por lo tanto, tenemos que decir que es una fe ciega. Ahora, todos nosotros en algún momento hemos experimentado algún tipo de fe ciega. Por ejemplo, tal vez en nuestra época de estudiantes, teníamos un examen, no habíamos estudiado, pero pensábamos que lo íbamos a aprobar. No estudié, pero sí aprobamos la materia. Esta es una fe ciega. No hay evidencias de estudio, pero creo que voy a pasar el examen. Otro ejemplo es cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en un equipo deportivo de nuestro vecindario, de nuestra ciudad, el cual lleva muchos años sin ganar, pero creemos
por ese amor que tenemos al equipo que nos representa a nuestra colonia o a nuestra ciudad, estamos convencidos que este año sí vamos a ser campeones. Otro ejemplo de una fe que carece de evidencias y por lo tanto podemos decir que es una fe ciega. ¿Sabía usted que todos los días usted y yo ejercemos la fe? Ejercemos la confianza en aspectos incluso que podríamos llamar triviales. Este objeto que aparece en sus pantallas, todos lo conocemos. Sin embargo, cuando vemos uno de estos objetos, creemos que tiene 4 patas, tiene un asiento, tiene un respaldo, por lo tanto es un objeto en el cual me puedo sentar. Y además, supongo que este objeto es lo suficientemente fuerte para soportar mi peso. Difícilmente pienso que tiene una tachuela escondida para que yo me pinche con ella. O difícilmente pienso que alguna de sus patas está intencionadamente alterada para que en cuanto yo me siente me caiga. Vemos el objeto, en nuestra mente construimos el concepto de la silla y entonces procedemos a sentarnos. De tal manera que el acto de sentarse no es una fe ciega. Es una fe que se basa en las evidencias, en el conocimiento y experiencia previos que tenemos en nuestro trato con objetos que reúnen estas características: 4 patas, asiento y respaldo. Por lo que nadie puede decir que no tiene fe. Todos en algún momento, día tras día, ejercemos la fe. Permítame ponerle un ejemplo muy interesante. En un debate público, el biólogo Richard Dawkins, autor de varios libros, entre ellos El gen egoísta, El espejismo de Dios, en este debate público, Richard Dawkins afirmaba que él era un hombre de ciencia, que se basaba en evidencias, en hechos, y que por lo tanto no tenía fe. Él es hombre de ciencia, no ejerce la fe. Este debate lo sostuvo con el matemático de la Universidad de Oxford, John Lennox. John Lennox, matemático cristiano, le dice: Richard, tú eres un hombre de fe. A lo cual Richard Dawkins negó rotundamente. No esperaba que John Lennox le preguntara: ¿no tienes fe en que tu esposa te ama? Y es que, siendo realistas, los sentimientos no se pueden demostrar a través del método científico. De tal manera que Richard Dawkins tenía que confiar en las evidencias que le daba su esposa, y con base en esas evidencias él podía concluir que efectivamente su esposa lo amaba. Ante esta pregunta, Richard Dawkins no supo qué contestar. Recuerde, todos tenemos fe porque ejercemos confianza en diferentes personas, en diferentes cosas, en función de la experiencia previa y las evidencias que tengamos sobre ellos. Y abordando ya el tema del cristianismo, tenemos que decir: Jesús nunca abogó por una fe ciega. Ojo, Jesús nunca abogó por una fe ciega, sino que su ministerio estuvo acompañado de muchas pruebas y evidencias de que Él era el Salvador prometido, el Mesías esperado. Por ejemplo,
en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 al 31, el autor dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo te invito a que leas este pasaje por ti mismo y te va a sorprender cómo el autor del Evangelio establece una correspondencia entre evidencias y fe. Dice el autor: Jesús hizo muchos milagros. Algunos no se pusieron por escrito, pero muchos se ponen en escrito para que, como consecuencia de estas evidencias, como consecuencia de estos milagros, creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Uno de los aspectos más importantes del ministerio de Jesucristo es su resurrección. Porque como bien dice el apóstol Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Jesús sabía perfectamente la necesidad de dar evidencias de que había vuelto a la vida. Y de acuerdo con los evangelios, el Señor Jesucristo ofreció muchas pruebas de su resurrección. Estas pruebas eran cruciales, fundamentales para poder ratificar que Él había cumplido con la obra de salvación. Tomemos el caso de el que conocemos todos como Tomás. Tomás no creía que Jesús había resucitado. Y entonces dijo: hasta que no ponga mi dedo en la herida en sus manos y ponga mi mano en la herida de su costado, no creeré. De tal forma que los evangelios nos dicen que en una ocasión, estando los discípulos reunidos, Jesús se apareció delante de ellos. Cuando los discípulos pensaron que veían un fantasma, es decir, pensaron que era una alucinación, Jesús les dijo: no, tóquenme, para que puedan comprobar que tengo carne y huesos. Y a Tomás le dice: bueno, pon tu dedo en mi herida en las manos y pon tu mano en mi costado. De tal forma que Jesús ofreció a sus discípulos evidencias tangibles, palpables, de que Él había vuelto corporalmente a la vida. Otro pasaje muy interesante lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21. En este pasaje dice la Biblia que los discípulos estaban en el mar de Galilea, también conocido como mar de Tiberias. Pedro dice: voy a pescar, a lo cual varios de los discípulos de Jesús le dicen: iremos contigo. El autor nos dice que pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. Temprano por la mañana, Jesús se acerca a los discípulos, quienes por cierto no sabían que era Jesús, y les dice: hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? A lo cual los discípulos respondieron: no. Entonces Jesús les dice: bueno, arrojen la red hacia este costado. Los discípulos lo hacen y dice el texto que lograron sacar 153 peces. Cuando por fin la barca llega a la orilla, dicen que encontraron a Jesús junto a una fogata donde había brasas. Sobre estas brasas había un pez y a un costado había un pan. A través de este hecho, Jesús ofrece evidencias sólidas de su resurrección, porque
los discípulos pueden constatar que efectivamente las cenizas y el fuego queman. No es una ilusión de tal manera que pongan la mano y no sucede nada. Tan queman que logran asar el pez. El pez también es real. El pan que comparten con Jesús es real. Ellos pueden dialogar con Jesús, lo pueden palpar. De tal forma que al reunir todo este conjunto, tenemos que concluir que Jesús, que aparece a sus discípulos, es real. El apóstol Pablo, cuando escribe a los cristianos que vivían en la ciudad de Corinto, les está hablando acerca de la resurrección de Jesús. Y le dice que en una ocasión Jesús resucitado apareció a más de 500 personas reunidas. Pero interesantemente, hay algo que dice el apóstol Pablo. Dice, muchas de estas personas aún viven y pueden corroborar mi historia. El argumento del apóstol Pablo es francamente sencillo y contundente. Les dice, ¿no me creen? Pregúntenle a los testigos. Entonces, tenemos que ver que, aunque por ahí nos dicen que todas las religiones son iguales, tenemos que distinguir. ¿Y cómo sabremos cuando una religión realmente es verdadera? ¿Acaso la religión te dice, tú solo ten fe, tú no preguntes, solamente cree? Es decir, te piden que tengas una fe ciega. O por el contrario, esa religión te ofrece evidencias para que puedas tener una fe razonable, una fe que puedas estudiar y analizar. Este va a ser nuestro filtro para determinar si una religión es verdadera o es falsa. De tal manera que te invito a que sigamos el ejemplo de Jesús. Vamos a estudiar las evidencias. Y para ello me permito proponerte 3 grandes áreas. Número 1, vamos a estudiar la Biblia. Y tenemos que preguntarnos si realmente la Biblia es un libro lo suficientemente confiable para poder depositar nuestra fe en ella. Segundo, vamos a analizar la persona misma de Jesucristo y analizaremos algunos aspectos de su persona y sobre todo de su resurrección. Y finalmente abordaremos el cristianismo y los efectos que tuvo sobre la sociedad occidental y cómo el cristianismo hizo grandes contribuciones, y esto nos va a servir para demostrar que el cristianismo es una fe más que razonable. De tal manera que quiero invitarte a que me acompañes en los siguientes programas, donde profundizaremos en estas 3 grandes áreas: Biblia, Jesucristo y cristianismo. Y hasta aquí hemos llegado en este programa. Muchas gracias por haberme acompañado. Y quisiera terminar haciendo una oración por ti, pidiendo que Dios use este programa para que vayas conociendo más y más acerca del cristianismo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque nos permites compartir esta palabra con nuestras muy queridas personas que nos ven. Deseamos que sea de utilidad y de bendición para ellas. Y permite que a través de la exposición de estos temas, ellos puedan fortalecer su fe en Jesucristo, o bien incluso optar por ser parte de esta comunidad que llamamos cristianismo. Te pido una bendición para cada uno de ellos. Te pido que los guardes y concédenos el gusto y la bendición de volvernos a reunir. En el nombre de Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Muchas gracias.